¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, esperando se encuentren muy bien. Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. El día de hoy trabajaremos el tema titulado La Edad Media. Durante el siglo III, el Imperio Romano atravesó una profunda crisis que empezó poco antes del año 235 después de Cristo, cuando fue derrocado el emperador Alejandro Severo. En esta fase primó la anarquía militar, motivado por la falta de comunicación entre Roma y las provincias conquistadas por ellos, donde habitantes y militares afianzaron vínculos de lealtad hacia los ejércitos locales, lo cual debilitó los lazos con el poder central del imperio. Esto pues produjo una situación de anarquía o que se rebelaron principalmente los gobernantes de esa época. Eh, y sabemos que los emperadores también fueron separados de sus cargos para que fueran ocupados por los comandantes, lo cual fortaleció la importancia del ejército dentro de la política romana. Pero también esto trajo grandes repercusiones en la vida económica de Roma. Por ejemplo, se menciona una crisis económica, que al mismo tiempo Roma enfrentaba dificultades económicas, amenazas de invasiones bárbaras y la expansión del cristianismo. La crisis económica fue provocada principalmente por el fin de la expansión romana, pues el imperio ya no contaba con las riquezas adquiridas durante las invasiones de esa época. Sabemos que la cultura romana tenía uno de los ejércitos más grandes y poderosos de esa época, que también, al igual que otras culturas, pues había logrado conquistar a otras naciones. Pues toda la riqueza, todo lo que habían obtenido durante esas conquistas, pues se fueron terminando prácticamente durante esta época, lo cual generó una crisis económica. Y aunado a esto, la anarquía de todos los que eran militares, de todos los soldados romanos que de alguna forma buscaron pues otras estrategias para poder obtener mejores beneficios. Esto desembocó en problemas para cubrir gastos del Estado y del ejército, en la necesidad de aumentar los impuestos, lo cual causó inconformidad entre la población, que se involucró en numerosas revueltas sociales. Ante esta situación, la moneda romana perdió el valor y el comercio decreció, por lo que muchos habitantes se trasladaron al campo, lo que dio inicio a un proceso nuevo de restauración del Imperio Romano. La restauración y la caída de Roma. Con la intención de solucionar el caos que reinaba en esa época, estamos hablando de 284 años después de Cristo, el emperador Diocleciano instauró la tetrarquía, una forma de gobierno. Organizó el imperio bajo dos coemperadores llamados Augustos, quienes eran apoyados por dos viceemperadores o césares que seguían las órdenes y los sucedían después de la muerte de cada uno de ellos. Entonces, pues eran tres los gobernantes, el emperador y dos emperadores más, quienes formaban esta triada, este tridente de personajes que gobernaban en esa época. Para mejorar la administración, Diocleciano dividió en dos el imperio: la región del Oriente, la capital de Bizancio, y la región de Occidente, la capital de Milán. Sin embargo, luego de la muerte de Diocleciano, la tetrarquía llegó a su fin, ya que esta cuadriplicó los gastos imperiales. En vez de mejorar, pues se les fue complicando la situación económica. Entonces, pues ya en el en el año 324 después de Cristo, ascendió al poder Constantino, quien introdujo dos reformas que implicaron grandes transformaciones para la época, y estas fueron la construcción de una nueva Roma en la antigua ciudad de Bizancio, la cual cambió de nombre por Constantinopla, en honor a sí mismo. Esto aumentó la fragmentación territorial, pues Constantinopla se convirtió en el centro administrativo imperial. El apoyo a la libertad de los cultos con la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, con lo que dio fin a la persecución contra los cristianos de esa época. Sabemos que, según la historia, desde los tiempos de Cristo, pues todos los que de alguna forma pertenecían a esta religión pues eran perseguidos por los romanos, y que en esta época pues dio fin a esta persecución entre ellos. ¿Va? El cristianismo, la religión oficial del imperio. La religión cristiana nació en el siglo I después de Cristo en Judea, una región de Medio Oriente controlada por los romanos. Ahí Jesús de Nazaret predicó el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios, la igualdad de todas las personas y el amor al prójimo.
Aunque los israelitas esperaban al Mesías anunciado en las Escrituras, no vieron en Jesús la realización de las profecías, esperaban a otro Mesías, pero sin embargo, eh, por lo tanto no apoyaron, no estaban como que de acuerdo con el cristianismo pues, que vino a compartir Jesús de Nazaret en esa época. Eh, Sino que lo consideraban una persona peligrosa para el imperio porque de alguna forma pues manejaba grandes multitudes, tenía bastantes seguidores en esa época y pues para terminar con este liderazgo que tenía Jesús en esa época pues lo condenaron y pues todos sabemos de la historia que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que también fue crucificado y lo clavaron en un madero. Después de esto, sus seguidores difundieron el mensaje cristiano y formaron ciudades o comunidades que fueron también perseguidas durante siglos en este imperio romano. Gracias al edicto de Milán y la conversión de Constantino, los cristianos dejaron de ser perseguidos y la religión se expandió. En el año 380 el emperador Teodosio instauró el cristianismo como la religión principal del imperio romano. En este caso ya se empezó a aceptar el cristianismo como la religión única para todo este continente. Y pues esto también generó pues que se lograran grandes acuerdos, que de alguna forma la población ya no era perseguida y pues tenía más identificación con su imperio romano. Algunos elementos de la cultura romana, entre los principales podemos mencionar, por ejemplo, el latín como una lengua unificadora. El latín permitió la unificación cultural de la época y la base de idiomas como el español, el italiano, el portugués, entre otros que en la actualidad son conocidos como lenguas romances. Porque de alguna forma este lenguaje fue utilizado ya durante la transformación del nuevo imperio, donde pues florecieron algunas expresiones culturales que vamos a mencionar a continuación, como por ejemplo la escultura y la pintura. En Roma se podían apreciar esculturas y relieves que adornaban los espacios públicos más importantes de la ciudad. Estas obras de arte eran hechas generalmente en mármol o bronce y estaban inspiradas en modelos griegos, en modelos de héroes, de conquistadores, de deidades o de gobernadores griegos. La verdadera innovación artística romana fue la creación de los retratos sumamente realistas, ya sea en pintura o en esculturas. Pues en la imagen de esta presentación podemos observar parte de la riqueza cultural que ellos tenían, esa gran capacidad que tenían de reproducir imágenes de sus representantes, por ejemplo, de sus deidades religiosas de una forma pues casi exacta utilizando el mármol. También aunado a esto pues se empieza pues a trabajar la literatura y la historia. La literatura que de alguna forma empezó a utilizarse, se empezó a utilizar el lenguaje adornado, el lenguaje romántico, en donde se expresaban de una forma pues muy bonita, en adoración a sus gobernantes, a sus dioses que existían en esa época. Entonces también tuvo sus ventajas, que también floreció el arte en esa época del nuevo imperio romano. Pues obviamente este nuevo imperio pues no duró tanto, luego vinieron otros problemas que provocaron la fragmentación del imperio romano. La muerte de Constantino desestabilizó al imperio y varios emperadores intentaron rehacer. Por ejemplo, Teodosio, nombrado emperador en el año 379, gobernó las dos regiones e instauró el catolicismo como religión oficial. Sin embargo, luego de su muerte, sus hijos se dividieron el territorio y Arcadio asumió la región oriental, que soportó de mejor manera los ataques de los pueblos bárbaros y comenzó un proceso de helenización. Esta región, conocida como el Imperio Bizantino, se mantuvo por varios siglos más. La región occidental quedó bajo el gobierno de Honorio, pero entró en decadencia por el abandono de las ciudades, las protestas de nuevos campesinos, la desobediencia a los militares y el ataque de bárbaros o de otros grupos sociales que también tenían intereses ahí sí que puramente económicos. Empezaron a saquear, a robar, a quitar lo que de alguna forma les pertenecía por historia a la cultura romana. En esta imagen podemos observar que pues, otras culturas, como por ejemplo los bárbaros, vinieron a invadir ese territorio que de por sí ya se había desestabilizado por la muerte
de los dos gobernantes que acabamos de mencionar, que pues trataron de corregir de alguna forma los problemas que se habían presentado en esa época. En el año 476, Odácoro, rey de la tribu germánica de Érulos, derrocó a Rómulo y el último emperador romano, el cual marcó el fin del imperio romano del occidente. Muy bien, amigos, pues en esta presentación pues pudimos ver que el Imperio Romano también a través de su historia tuvo pues un gran poder, tanto militar como económico, pues producto de todas las invasiones y todas las conquistas de los territorios que pudieron pues que pudieron pues obtener cuando tenían un ejército altamente poderoso y muy temido en esa época. Pero también cuando se dieron cuenta muchos de los militares que había mucha desigualdad en el trato, desigualdad de condiciones, desigualdad de beneficios, pues empezaron a rebelarse. Y prueba de esto, pues se menciona una anarquía. La anarquía, pues sabemos que es una revelación, pues como una señal de protesta por la inigualdad que existía en esa época. Y esto pues llevó a que pues existiera una crisis económica en esa época, lo cual muchos gobernantes de los que ya mencionamos trataron de recuperar, pero en definitiva esto pues ya no se pudo. Aunado a ello, pues también tuvo sus ventajas. El florecimiento de las artes, de las expresiones culturales como las conocemos en la actualidad, como por ejemplo la escultura, la pintura, la escritura, la literatura, que de alguna forma pues fueron características del Imperio Romano, pues también formaron las bases para otras ciudades y otras culturas a nivel mundial, pues que ya adoptaron este sistema de construcción y sistema de expresión cultural artístico, que de alguna forma representaba una gran riqueza y una herencia de la cultura romana. Entonces, muchas gracias, amigos, espero que pues, les haya gustado el video